correspondiente en el marco de este Foro Nacional sobre Feminicidio, Visiones y Soluciones, es muy importante porque cabe recordar que la labor policial del primer respondiente es no fundamental, es relevante, pues son los primeros en acudir a la intervención y a recibir las denuncias por parte de las víctimas. Es en ese sentido que nada más me gustaría comentarles que desde el gobierno federal se lanzó un nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica que justamente tiene por objetivo romper con ese paradigma única y exclusivamente de ese policía municipal o policía primer respondiente de manera reactiva, punitiva, sino de mayor proximidad y además con una articulación junto con Guardia Nacional y las Procuradurías y Fiscalías Generales para reducir la incidencia delictiva y sobre todo atacar la violencia contra las mujeres dentro de sus diferentes protocolos de actuación que tienen en cuanto a la violencia familiar y la violencia feminicida. Es así que, bueno, damos inicio a esta primera mesa y quisiera yo presentarles y comenzar con el arquitecto Víctor Manuel Aguilera Talavera. Él es el secretario, como lo mencionamos, del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de México. Ha sido director general de Planeación, Seguimiento y Evaluación, también del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, presidente municipal de Tenango del Valle, entre otros cargos públicos. El arquitecto Víctor pues, nos hablará sobre los protocolos de actuación. Adelante. Gracias, muy buen día a todos. Con el saludo de mi gobernador del estado, del licenciado Alfredo del Mazo Maza, y de mi titular, el maestro Rodrigo Martínez Celis Bogao, secretario de Seguridad. Es un honor estar en este recinto del federalismo, donde nos representan las voces de los senadores de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. Agradezco a la senadora Gabriela López Gómez por la invitación a este foro tan importante. De igual forma, a la senadora Nubia Mayorga Delgado, muchas gracias, así como a quienes están en esta mesa el día de hoy. En el Gobierno del Estado de México somos unos convencidos de que trabajar con protocolos es un buen reto, un buen trabajo, un buen orden, ya que quien trabaja con un protocolo no se equivoca. Porque un protocolo es un conjunto de reglas establecidas, ¿no?, por una norma. Entonces, al final de cuentas, pues nos dan un orden, un seguimiento y los pasos que debemos de seguir. Debemos de recordar que en 2015 se publica el 5 de octubre el Protocolo Nacional del Primer Respondiente. De ahí es donde los protocolos han demostrado que día a día es un buen reto, una buena solución, una buena coordinación de trabajo. Y después tuvo una actualización el 21 de diciembre del 2017, este Protocolo Nacional del Primer Respondiente, que bueno, ya se mencionaba que son los criterios de actuación de los policías preventivos estatales y municipales, a donde este protocolo está perfectamente armonizado con el informe policial homologado y con los anexos. Hace rato en el acto inaugural se hablaba sobre la armonización, ¿sí?, que debe de existir perfectamente congruencia entre distintas normatividades, ¿no?, como es este caso. Y bajo este protocolo pues tenemos el procedimiento de actuación, que es a través de una denuncia, de una flagrancia o de la localización o descubrimiento de hechos probables de algún delito. Entonces, a donde nuestros primeros respondientes deben de acudir, deben de cuidar perfectamente la escena para que puedan informarme a la policía de investigación, hacer la entrega del espacio correspondiente. También deben de leerle los derechos de la víctima, que deben de estar perfectamente en el apartado del informe policial homologado, ¿no? Algo fundamental es procurar la atención de toda de una emergencia o de salud de las víctimas que se encuentren en ese lugar, ¿no? La siguiente. De ahí, bueno, en el Estado de México se publicó en la Gaceta de Gobierno el 22 de abril
el protocolo de actuación policial con perspectiva de género para casos de violencia contra las mujeres. Este es un procedimiento de actuación policial que nos sirve para salvaguardar los derechos de la víctima en el ámbito público, privado, a fin de lograr acciones de seguridad, protección en beneficio de ellas. Y para ello se desarrolló en cinco etapas, que es la detección, la identificación, la intervención, atención y la protección. Listo. Me la van a mandar. Ya está. Si vemos que dentro de la detección, algo muy importante, esto es previo a un llamado o por contacto directo de la sociedad para todo el primer respondiente, preventivo, municipal o estatal. Y este debe de brindar la atención y apoyo a la emergencia de manera inmediata. Debe de observar si la víctima cuenta con capacidad de toma de decisiones en el momento, si la víctima se niega u oculta la violencia vivida en esos momentos, debe de observar el estado emocional de la víctima, ¿no? Ya una vez que hicimos ello, es importante la identificación. En esta identificación, que la víctima no se encuentre controlada o amenazada por el agresor cuando éste se encuentre en el lugar, ¿no? Proveer la privacidad adecuada para generar confianza con la víctima, ser empático, escucharla perfectamente, que genere un espacio de seguridad para ella, utilizar un lenguaje claro, directo, otorgarle total veracidad a los hechos que ella declara o ella manifiesta, lo que nos está informando en el momento. Observar las actitudes del agresor. En la mayoría de los casos estos se muestran ansiosos por los hechos que se suscitaron y tratan de controlar a la víctima con miradas, con acciones, entonces debemos de estar muy atentos el primer respondiente. Después, bueno, viene el caso de la intervención. En la intervención pues debemos de averiguar en dónde fue, la hora, el lugar, el hecho ocurrido, quién lo cometió, cómo se cometió, etcétera, que se identifique a todas las personas que se encuentran en el lugar, ¿no? Que si se encuentra o no el agresor, bajo qué circunstancias, si la víctima tiene alguna red de apoyo, el estado físico de la víctima es prioritario. Mantener al agresor a la distancia de la víctima para que éste no pueda estar influyendo en la toma de decisión de la misma, ¿no? Despojar al agresor de algún objeto que pudiese lastimar a la víctima o bien al primer respondiente, ¿no? Recolectar todos los indicios hallados y generar la cadena de custodia. Abstenerse de aconsejar o sugerir la conciliación o reconciliación, eso es algo fundamental que debe hacer nuestro primer respondiente. Auxiliar a la víctima, otorgarle los números telefónicos de emergencia, generar un ambiente de seguridad y confianza y empático para ella. Esto es en el tema de la intervención. Cuando vamos a la atención es trasladar a la víctima a los servicios de urgencia médica, psicológicos, cuando esto se requiera, ayudarla y trasladarla a la agencia especializada para que rinda su entrevista correspondiente. Proporcionar al Ministerio Público el informe policial homologado, cadena de custodia y los anexos necesarios y correspondientes. Informar a la víctima sobre sus derechos y medidas de protección, esto es importante. Algo que se logró generar en el Estado de México es la desocupación de la persona agresora del lugar a donde habitan, del domicilio, sin importar a nombre de quién esté, si está rentado, ¿sí? O está prestado el lugar. Es importante la protección de la víctima en todo momento. Prohibir al probable agresor el acercamiento al domicilio. ¿Para qué? Para que la víctima esté perfectamente garantizada sus derechos. La entrega inmediata de los objetos personales y documentos de la víctima, así como de sus hijas e hijos. Y la ejecución de medidas educativas para el agresor, eso también es importante que podamos estar canalizando a estas personas. Orientar a la víctima sobre todo lo vivido y que realmente de manera natural informe al Ministerio Público qué fue lo que pasó y
sí ha pasado en otros momentos, ¿no? Y después nos pasamos a la etapa de la protección, que es acudir al domicilio, al lugar donde se encuentra la víctima, y debemos de informar al agresor, una vez recibidas las medidas de protección, que si el agresor nuevamente acude al lugar o busca a la víctima, está incumpliendo con una medida de protección y esto incurrirá en un delito por desobedecer un mandato emitido. Eso es lo que hacemos en el protocolo de actuación policial con perspectiva de género para los casos de violencia contra las mujeres en el Estado de México. Después, en octubre del año 20, se publica, si me ayudan con la siguiente, se publica el Protocolo Nacional de Actuación Policial para la Atención a la Violencia de Género contra las Mujeres en el ámbito familiar. Este también es de 5 etapas, la única que cambia es en el tema de canalización, en la cuarta etapa, pero es realmente muy similar los ejercicios que se tenían en el protocolo que estableció en el Gobierno del Estado de México, con este Protocolo Nacional de Actuación Policial. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Ahora en el Gobierno del Estado de México se publicó recientemente, el 9 de agosto de este año 2022, el Protocolo de Actuación Policial para la Seguridad y Atención de Manifestaciones en pro de los derechos de las mujeres. El objeto de este protocolo es promover, respetar, proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos de todas las personas que se vean involucradas directa o indirectamente en las manifestaciones o reuniones públicas en pro de los derechos de las mujeres, donde debemos de salvaguardar su integridad personal, así como sus derechos humanos. Esta tiene 7 etapas. Una, como toda política pública, es importante tener una planeación previa de los operativos. Después son las obligaciones de los agentes de respetar a las personas. La otra etapa es el uso de la fuerza. La cuarta es la protección de personas defensoras de los derechos humanos y representantes de los medios de comunicación. La quinta es la rendición de cuentas en el supuesto empleo del uso de la fuerza. El sexto, acciones que adoptar durante y después del desarrollo de la manifestación en pro de los derechos de las mujeres. Y el último, de los casos o situaciones no previstas. En el tema de la planeación, son diversas dependencias del gobierno donde primero a través de un centro de mando, que es perfectamente dirigido y organizado por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Mujer, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la Dirección General de Protección Civil, y ellos a su vez invitan a distintas dependencias federales, como es la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, Marina, para que de manera conjunta también a la Fiscalía General de la República. Entonces, en este centro de mando es donde contamos con toda la tecnología necesaria para estar escuchando los radios de todos los compañeros operativos que están en campo, pero también a través de cámaras de videovigilancia podamos estar observando los lugares antes, durante y después a donde tengamos este tipo de congregación de manifestantes, repito, en pro de los derechos de las mujeres. En esta primera parte, bueno, pues es muy importante siempre estar monitoreando. En este monitoreo vemos sobre todo las movilizaciones, de dónde parten, a dónde van, cuántos son, en qué lugar se van a concentrar. Se recaba la información para la toma recabamos información, se investigan todas las rutas a seguir y bueno, se establece perfectamente en el centro de mando con qué equipo se requiere
durante el monitoreo previo, durante y posterior. Este centro de mando vigila la manifestación desde el inicio hasta la conclusión, hasta donde no exista ya ni una sola persona. Se debe de estar estableciendo con todo el personal operativo la comunicación de manera inmediata, quien está al frente de este centro de mando. Y previo a ello, bueno, pues para minimizar los daños, la Secretaría de Seguridad implementa diversas acciones, donde limita y restringe la circulación vehicular, donde establece medidas de protección de bienes e instalaciones de dominio público. Ordena la intervención de los agentes cuando estos pongan en riesgo la integridad y derechos de libertad, sin que transgreda los derechos de las personas a manifestarse. Esto es muy importante. La Secretaría de Seguridad, previo al despliegue, solicita a la Comisión de Derechos Humanos que verifique al personal que no porta armas u objetos que pongan en riesgo la vida de todos los que están en una manifestación. Realiza una planeación y ejecución con los agentes operativos, protege la integridad física de las personas manifestantes y de terceros, así como la vida e integridad física de los agentes. Tanto es importante de quienes se manifiestan como de quienes nos cuidan y cuidan a los manifestantes. En la planeación es muy importante la persuasión y la restricción de los desplazamientos. Aquí en la primera frontera siempre se va a encontrar el personal femenino y cuando exista un riesgo, entonces ya está preparado el personal masculino para poder intervenir, siempre con el seguimiento correcto de este protocolo. Después, en el apartado número 2, que es la obligación de los agentes, deben de respetar en todo momento todas las medidas para garantizar los derechos de todas las personas. Conocer la zona de seguridad y las medidas de protección. Gestionar con prontitud servicios médicos, psicológicos y asistencia legal para quienes están en la manifestación. Mantener presencia y distancia razonable de todos los contingentes. Después el apartado 3, que es el uso de la fuerza. Este va pegado a la ley nacional, así como los protocolos nacionales y sobre el estado del uso de la fuerza. Por ningún motivo se puede hacer uso de algún arma o de algún objeto. Asegurar la protección de los manifestantes, de los terceros, garantizando la paz y el orden público. Después, en el punto número 4, que es la protección a personas defensoras de los derechos humanos y representantes de los medios de comunicación que van en el contingente. Es muy importante para nosotros salvaguardar todos sus derechos, tanto humanos, a todos los que están de medios de comunicación, a las brigadas violetas. También revisamos que no sean limitados en sus derechos con motivo del desempeño de su labor o de su trabajo. Y en el punto número 5, que es la rendición de cuentas en el supuesto empleo de uso de la fuerza, bueno, debemos de registrar de manera gráfica, ¿sí? Con body cams, los elementos, siempre traen sus body cams para garantizar que no están excediendo sobre sus actividades, sobre sus obligaciones y que están apegados perfectamente con este protocolo. También la Secretaría General de Gobierno puede solicitar a la Comisión de Derechos Humanos elabore un informe de la evaluación de la intervención, ¿sí? Y también, bueno, aquí están los derechos y responsabilidades de los agentes, como es el protocolo de las manifestaciones de agentes, clarificando precisamente la responsabilidad que tiene el personal policial, la protección de su vida, integridad física, el respeto a su dignidad y el respeto a su autoridad por parte de la ciudadanía. Y en la parte número 6 son las acciones que adoptar durante y después del desarrollo de las manifestaciones. Durante el desarrollo es identificar a personas representantes de las causas, con quien se contará con la Policía de Género que tenemos en el Estado de México y con personal facilitador de la Secretaría de Mujer, para que ellos puedan estar en contacto con las líderes o con quienes encabezan estas manifestaciones y que, bueno, todo transcurra de manera correcta, pacífica y libre.
Y después del desarrollo de la manifestación, bueno, pues seguir monitoreando que no exista un reagrupamiento o que no exista algún enfrentamiento, porque bien sabemos que hay distintos grupos, ¿no? Entonces aquí lo que buscamos siempre es salvaguardar la integridad y los derechos humanos de todas las personas que estén en estas manifestaciones. Y después de los casos o situaciones no previstas, bueno, cuando de manera inmediata vemos que se genera alguna reunión, alguna contingencia, pues de inmediato se alerta a todas las dependencias que están en el centro de mando y se actúa conforme a este protocolo en los tiempos con los que contemos. La siguiente, actualmente en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad se está trabajando un protocolo nacional para la actuación policial en casos de violencia contra las mujeres y feminicidio. Este ejercicio lo iniciamos trabajando con los colegas de la Ciudad de México, de Puebla y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Afortunadamente, en las últimas sesiones se han incorporado otras entidades con las que quieren contribuir y que trabajemos de manera conjunta en esta construcción de este protocolo nacional. Y aquí es muy importante porque estamos buscando retomar la política de la Ley General de Acceso a las Mujeres en una vida libre de violencia. ¿Por qué? Porque hay que recargarnos en esta ley, seguirla de manera puntual, ¿no? Para una manera preventiva. Y después, bueno, en este protocolo realmente lo dividimos prácticamente en dos puntos, que es la actuación policial en casos de violencia contra las mujeres y la segunda parte en actuación policial en casos de feminicidio, así como la atención policial diferencial, ¿sí? Cuando son con niñas, adolescentes, mujeres indígenas con discapacidad, migrantes o de la diversidad sexual. Esto es lo que estamos trabajando en el seno de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad, a donde se coordina con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? Y diversos colegas de entidades. Entonces esperemos que muy pronto este protocolo sea una realidad y que realmente nos ayude a todas las entidades y a los municipios en pro de las garantías de todas las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto Manuel Aguilar Talavera. En efecto, como usted bien lo acaba de mencionar, pues estos protocolos nos garantizan que la actuación de los policías sea bajo el total respeto a los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. Y bueno, será una realidad próximamente ya contar con el protocolo nacional contra la violencia y feminicidio en nuestro país. Muchísimas gracias, arquitecto. Y ahora le damos la palabra a la maestra Nayeli Sánchez Macías. Ella es coordinadora de la iniciativa Spotlight de la Organización de las Naciones Unidas. Hemos visto muchas campañas, Spotlight, lo conocemos. Para quienes desconocen, la iniciativa Spotlight es un trabajo en conjunto de la Unión Europea y las Naciones Unidas que busca contribuir a los esfuerzos nacionales y locales para una efectiva prevención, atención, sanción y erradicación del feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Maestra Nayeli, muchísimas gracias. Ella va a dar la ponencia sobre iniciativa Spotlight. Adelante. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la senadora Gabriela López, la presidenta de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidio de niñas, adolescentes y mujeres, quien tuvo la amabilidad de invitarnos a este espacio tan importante. Quiero también saludar a todas mis colegas, compañeras de panel que tengo aquí presente y con quien he tenido el gusto de coincidir, y a la maestra Tania Enríquez, titular de la Unidad de Prevención y Violencia del GITO. Me gustaría iniciar en el marco de la iniciativa Spotlight, recordando que transformar nuestro mundo, un mundo en el que sea universal el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas, el Estado de Derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación, en el que todas las mujeres y las niñas gocen de plena igualdad y libertad, es el objetivo principal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es por ello que Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, hace un llamado al mundo ante el peligroso retraso en el avance del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5,
lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y se destaca la necesidad crucial de acelerar la acción en todo el mundo. En concordancia con lo antes expuesto, y si me ayudan con la presentación a ir a la siguiente, la iniciativa Spotlight, este programa conjunto del que ya se mencionó nuestra querida moderadora, es una iniciativa global en donde colaboramos las Naciones Unidas con la Unión Europea y con los países en más de 50 países a nivel mundial y en los 5 continentes en los que se trabaja de manera paralela en relación a la prevención, atención, sanción de la violencia contra las mujeres y las niñas, y en el caso de Latinoamérica con énfasis en el feminicidio. En el caso de México participamos 6 agencias de las Naciones Unidas, siendo no mujeres a la agencia que yo represento, agencia líder de esta iniciativa en México, pero también la cual trabaja de manera coordinada con el UNFPA, el PNUD, ONUDH, UNICEF y UNODC. Y de manera también muy cercana con la CONAVIM, InMujeres, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los gobiernos estatales, locales y organizaciones de la sociedad civil del movimiento de mujeres. En este sentido, la iniciativa Spotlight no somos solo una agencia de las Naciones Unidas, somos todas y todos a quienes he mencionado. Si pueden ir a la siguiente. Algunos resultados de los que hemos tenido, y sin ser detallista en ellos, es el trabajo que hemos realizado en el marco normativo en México a nivel federal y a nivel estatal, específicamente en los estados de Chihuahua, Estado de México y Guerrero, y me da muchísimo gusto saludar por acá a quienes representan a ambos estados y con quienes hemos tenido el gusto en el pasado de haber podido trabajar, y les voy a contar de hecho algunos buenos resultados que hemos tenido de esa colaboración. Si me apoyan con la siguiente, por favor. En ese sentido, es importante señalar, como todas y todos aquí sabemos, que el delito de feminicidio es fundamentalmente un delito del fuero común, salvo excepciones. Es decir, corresponde a los mecanismos para el adelanto de las mujeres, a las fuerzas de seguridad y a las fiscalías locales y órganos jurisdiccionales la atención de este delito y la pronta respuesta. Esto es importante porque, como bien señalaron en sus participaciones las y los senadores, es necesario seguir avanzando hacia la homologación del tipo penal y de las acciones inmediatas de respuestas, así como en las penas y en la garantía de otros derechos, tanto de protección como de reparación del daño. Adelante. Muchas gracias. En algunas de las buenas prácticas que hemos identificado en el marco de la iniciativa Spotlight y que me parece importante compartir es lo relacionado con servicios dignos de atención. Por ejemplo, los centros de justicia de las mujeres que han sido creados bajo el modelo de CONAVIM. Construir este modelo fue un paso importante porque anteriormente no se tenía y hubo una gran discusión de cuáles tendrían que ser esos elementos, y se ha trabajado de manera sostenida con fondos para el financiamiento, la creación y la sostenibilidad de dichos centros. Otro aspecto importante es el fortalecimiento de las trilogías de investigación dentro de las fiscalías, fortalecer el trabajo de equipo de los equipos de investigación y desarrollar usos y metodologías para la investigación y el análisis de casos. Recordemos que las trilogías investigadoras son quienes sostienen la investigación de los delitos de feminicidio, tanto desde la perspectiva forense, criminalística de caso, como los ministerios públicos. Y su trabajo en equipo es esencial para el logro del acceso a la justicia por parte de las víctimas y para que la ciudadanía podamos tener la certeza de que quienes son presuntos agresores son efectivamente quienes tienen que estar imputados. En ese sentido, otro elemento fundamental es redignificar al personal que colabora en la atención inmediata e investigación y fortalecer una cultura institucional desde la perspectiva de género y de derechos humanos. Muchos han mencionado en relación a los horarios de trabajo de estos servidoras y servidores públicos, y en ese sentido siempre es importante insistir en la redignificación de sus condiciones de trabajo. Adelante. Otros de los aspectos que nos parecen importantes de señalar y de insistir en que continuemos con estas buenas prácticas es, por supuesto, lo que ya mencionaban de la emisión inmediata de órdenes de protección de las mujeres víctimas de violencia y la emisión de órdenes de desalojo de agresores de violencia contra mujeres en el ámbito doméstico, que
como se mencionó también aquí, es una práctica que ya se está llevando a cabo en el Estado de México y en la Ciudad de México, que es donde nosotras pudimos identificarlas, así como clínicas de casos de los poderes judiciales locales en coordinación con el Poder Judicial Federal, dado que en muchísimos casos órganos judiciales tienen dudas sobre cómo proceder o cómo encuadrar o cómo dar certeza de justicia a la ciudadanía, y en ese sentido hay muy buenas prácticas y sentencias importantes que se pueden retomar para fortalecer también ahí el acceso a la justicia. Otro aspecto importante que identificamos fueron los juzgados especializados de violencia contra las mujeres que se realizan en Coahuila, donde tienen una competencia mixta, familiar y penal, de tal forma que recordamos que la violencia contra las mujeres y las niñas que sucede en un ámbito doméstico muchas veces puede tener como detonador la solicitud de un divorcio o de una patria potestad o de una pensión alimenticia. En ese sentido, cuando miramos los delitos de violencia y los trabajamos solamente desde la perspectiva penal, nos olvidamos completamente del proceso familiar, y en muchos casos tenemos, y ya lo he mencionado también previamente, casos de agresores que solicitan la visita de hijas e hijos, llevando en muchos casos no solo juicios de feminicidio, sino de violencia feminicida en el marco más amplio. Siguiente, por favor. Tenemos que recordar también que un aspecto importante en materia de la atención inmediata tiene que ver con la erradicación, que es una visión más integral y amplia de la protección de las víctimas. En ese sentido, nos parece importante seguir insistiendo, como lo hace este foro el día de hoy, en el fortalecimiento integral de las leyes por temas prioritarios. Hemos identificado que en los congresos locales hay una práctica de presentar las reformas ley por ley y no necesariamente estamos logrando pues solucionar un problema que requiere la revisión de la concordancia entre las leyes, la armonización de las mismas, y de hecho este fue parte del trabajo que hicimos con Chihuahua, que fue muy importante durante el 2020 y 2021, y quizás a manera de primicia señalar que en Chihuahua sí aprobaron derechos para niñas y niños en situación de orfandad. Es una ley que fue publicada en agosto del 2021 y de la cual estamos muy contentas de haber podido participar en ella. En este sentido, las reformas y disposiciones que hemos promovido y trabajado de manera conjunta, tanto con el Senado de la República, con las comisiones prioritarias, por supuesto de la mano con la senadora Gaby, y también con el Congreso de la Unión, han sido enfocadas a temas prioritarios en materia de feminicidio, es decir, feminicidio infantil, violencia familiar, violencia sexual, servidoras y servidores públicos y específicamente el tipo penal de feminicidio. Otro aspecto que nos parece relevante es el uso y aprovechamiento del Banabim para la referencia y contrarreferencia de casos. Este banco es una solicitud desde la CEDAW que se dio también resultado de la sentencia de Campo Algodonero, la cual también ya se ha mencionado el día de hoy, y que nos parece esencial seguir fortaleciéndolo y usándolo, sobre todo desde los estados. En ese sentido también hay algunas otras buenas experiencias en materia de sistemas de datos que nos parece esencial que sigan invirtiendo los estados en su fortalecimiento, en su consolidación y en su uso para la toma de decisiones desde un enfoque mucho más preventivo de la violencia. Asimismo, es importante seguir incentivando que los congresos soliciten comparecencias a las fiscalías sobre sus trabajos. Esto siempre es esencial, dado que permite que los poderes tengan un balance, se escuchen unas a otros y podamos dar seguimientos a casos particularmente complejos, y también escuchar es esencial, y lo conecto con mis puntos siguientes, con la creación del primer registro de agresores sexuales que ya se tiene en la Ciudad de México. Ese también es un aspecto importante que queremos enfatizar, y ya se me está acabando el tiempo, entonces voy a señalar muy rápidamente lo último, que tiene que ver con el programa de apoyos a mujeres en alto riesgo feminicida que tiene la Ciudad de México, que es un fondo para mujeres que necesitan asegurar su vida y que necesitan acceder a mecanismos de autonomía. Otro aspecto fundamental que también es recomendación internacional es la creación de las unidades de contexto, y ahí también pues reconocer que el Estado de México cuenta con la propia. Siguiente, y ya estoy cerrando.
solo 3 medidas que implementamos en el COVID a nivel nacional y que es importante no olvidarlas, que es el fortalecimiento de capacidades digitales del servicio público, la ampliación de servicios públicos online, principalmente atención y seguimiento de las víctimas y de los casos. Ahí hubo toda una revolución y que ha sido esencialísima para también el acceso a los servicios, y medidas de conciliación laboral para el personal. Digo, no todo mundo tiene que estar presencialmente y puede ejecutar su trabajo de manera apropiada. Y por último, adelante por favor. Pues simplemente compartir algunas de las cosas de la agenda pendiente para el ámbito legislativo que tienen que ver con el fortalecimiento del personal de atención inmediata en la legislación estatal, el fortalecimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Nosotros colaboramos en la elaboración de una iniciativa con la Cámara de Diputados que sería importante seguir analizando, así como la creación de juzgados especializados. Avanzar hacia una legislación protectora en casos de feminicidio infantil, niñas y niños en situación de orfandad por feminicidio, el carácter de víctimas directas de las niñas y niños en contextos de violencia contra sus madres, porque no necesariamente se les confiere este carácter, y por interpósita persona, lo cual está muy correlacionado con lo que se llama violencia vicaria. Medidas de conciliación laboral para el personal y prevención de la violencia y acoso laboral, y fortalecer el presupuesto para atención inmediata a las víctimas de violencia y familiares, considerando los retos de ciclo de vida y cuidados, así como para los procesos de reparación integral del daño. Esto es particularmente importante en este periodo de sesiones donde se está discutiendo el presupuesto y ojalá se pueda seguir fortaleciendo la atención de las víctimas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nayeli Sánchez. A continuación, y muchas felicidades por la iniciativa Spotlight. A continuación, le damos la palabra al maestro José Cristian Hernández Robledo. Él es coordinador de Estrategias de Monitoreo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, de la Secretaría de Gobernación. El maestro José nos explicará el proceso de atención a víctimas y a sus familias, y también, bueno, una de las partes que no gustan de moderar es que tenemos que decirles lo del tiempo. Entonces, aquí está el cronómetro donde les van diciendo, son 10 minutos. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Antes que nada, reciban un cordial y afectuoso saludo de la doctora Fabiola Lanizámano, comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Y desde la CONAVIM agradecemos de manera muy especial la invitación a este foro, especialmente a la senadora Gabriela López Gómez, presidenta de la comisión, especial encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidio de niñas y adolescentes, a quien saludo con mucho respeto y reconocimiento por este trabajo que usted realiza, senadora. Saludo también a la senadora Nubia Mayorga Delgado, muchas gracias por acompañarnos, senadora, y también a la diputada Adriana Terrazas. Además, saludo con gusto también a la maestra Tania Enríquez Mier, titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y del Delito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y saludo a mis compañeras y compañeros de esta mesa. Muy buenos días. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? El tema que hoy voy a tratar son los aspectos generales sobre el proceso de atención a casos de feminicidio y las estrategias implementadas desde la comisión que dirige la doctora Fabiola Laniz, la CONAVIM, para contribuir a la reducción de este lacerante problema que, si bien es de orden nacional, también, como ya se ha mencionado, sabemos que es una problemática regional y también global. Primero quiero comentarles que, como ustedes pueden observar en la gráfica que tienen enfrente, el tamaño del problema es de alrededor de 10 muy lamentables e indignantes casos de muertes violentas de mujeres por día en todo el país. En el periodo de enero a agosto de este año se han registrado 2.500 mujeres víctimas de homicidio doloso y feminicidio, y en uno de cada 10 casos se trató de niñas y adolescentes. Ese es el tamaño del problema que estamos enfrentando a nivel nacional. Aunque este año se tiene una reducción del 3% en la cantidad de casos comparado con el mismo periodo del año pasado, lo cierto es que se requieren reforzar acciones de prevención, de atención y de acceso a la justicia para erradicar este fenómeno. En la siguiente lámina, por favor, vamos a ver que también tenemos que reconocer que si hablamos de una problemática nacional, no es la misma problemática en todas las entidades. En lo que va de este año, en los primeros 8 meses, de enero a agosto, la mitad de los casos de las muertes violentas, es decir, la suma de víctimas de homicidio doloso, mujeres víctimas de homicidio doloso y feminicidio,
están concentradas en 6 entidades que son Guanajuato, el Estado de México, Michoacán, Baja California, Chihuahua y Jalisco. En la siguiente lámina tenemos que también queremos darles a conocer que ante esta situación una de las principales estrategias implementadas por el Gobierno de México es la articulación de los servicios de atención especializada para mujeres víctimas de violencia de género. Por ello, a partir de este año comenzó la transición de esta articulación de los principales programas de atención bajo la dirección de una sola institución, es decir, la Secretaría de Gobierno, de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Estoy hablando de los programas de Centros de Justicia para las Mujeres, de las unidades locales de atención, del programa de apoyo a las instancias de las mujeres en las entidades federativas, también conocido como el PAIMEF, y de los refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas y sus hijos, además de que también contamos con el subsidio de apoyo para implementación de medidas de alerta de violencia de género en estados y municipios, que a partir del 2021, a diferencia de las administraciones anteriores a 2018, que se utilizaba para prácticamente realizar estudios e investigaciones, ahora por el tamaño del problema está siendo dedicado en su totalidad para contratación de personal especializado en atención a mujeres víctimas de violencia. Con esta red se tiene hoy la capacidad de atender a 358,000 mujeres por año, es decir, atender cerca de 1,000 mujeres por día que son víctimas de violencia en todo el país, a través de estas 600 unidades que tienen distintos modelos de operación, articulados todos en el Modelo Nacional de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género. El propósito de estas unidades es brindar una atención integral a víctimas y evitar que sigan siendo agredidas. Sin embargo, también hay que reconocer que nos falta mucho por avanzar en este tema y que se cuente también con la colaboración de los distintos órdenes de gobierno para avanzar en la ampliación de los servicios que logren prevenir los casos de feminicidio. Quiero destacar que los últimos datos de la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares 2021, levantada por el INEGI, nos señala que solamente el 10% de las mujeres que han sido víctimas de violencia física o sexual han acudido a una institución pública. Es decir, esto que les estoy platicando es prácticamente el 10% o menos del 10% de la realidad del problema que enfrentamos en el país. Por tanto, es urgente que los diferentes órdenes de gobierno, las diferentes instituciones del Estado mexicano, emprendamos acciones más contundentes para ampliar estos servicios, porque estos son esenciales para evitar el feminicidio. Además de esta red de atención, en la siguiente lámina, por favor, en este gobierno se implementó la estrategia de mesas técnicas para la promoción de acceso a la justicia y atención integral para las mujeres, que tiene el objetivo de revisar los casos de violencia contra las mujeres en los estados, con la colaboración de las principales instituciones responsables de la atención, la investigación y el acceso a la justicia. A la fecha se tienen instaladas 25 de estas mesas y funcionando en todo el país. En ese mapa pueden ver que la mayoría de los estados ya tienen una mesa técnica de atención y de acceso a la justicia. En la siguiente lámina, por favor. A través de estas mesas se logró atender a más de 1,200 casos en 2021, de los cuales el 26% estuvo relacionado con violencia feminicida, el 19% con violencia física y el 12% con violencia sexual. En este punto quiero destacar que en todos los casos relacionados con feminicidios atendidos a través de estas mesas se tiene por lo menos a una persona detenida por el delito cometido y en varios de ellos ya se consiguieron sentencias condenatorias, así como procesos de reparación del daño para las víctimas indirectas. Todo esto con el apoyo de diversas instituciones, principalmente, y aquí reconocemos toda la labor que está haciendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza la licenciada Rosa Isela Rodríguez, y también con el apoyo de las fiscalías de los estados y de las instancias de las mujeres en las entidades federativas. La siguiente lámina, por favor. Con todo ello, el reto sigue siendo mayúsculo. Ya en la inauguración nos comentaban algunas cifras sobre del total de muertes violentas de mujeres en el país, cuántas se clasifican como feminicidio o cuántas empiezan a investigarse como feminicidio.
Los principales hallazgos que hemos encontrado es que la falta de atención y de investigación de las muertes violentas de mujeres como feminicidio es un problema a resolver. En promedio, solo 1 de cada 4 casos de muertes violentas de mujeres son clasificadas como feminicidio, pero hay entidades donde nos falta fortalecer esta investigación para que se tenga acceso a la justicia sin demeritar todo el esfuerzo que están haciendo las fiscalías estatales. Por ejemplo, en la gráfica pueden ver la franja que es de color morado son los casos que están clasificados como feminicidio y la franja del otro color son los que están clasificados como homicidio doloso, que son muertes violentas de mujeres. Y podemos ver que en el caso de Guerrero, Michoacán, Baja California, Guanajuato y Colima, menos del 10% de las muertes violentas están investigadas como feminicidio, según los datos recabados entre enero y agosto de este año por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La siguiente lámina, por favor. Y esto que acabamos de ver se da a pesar de las recomendaciones internacionales y también a pesar de los propios avances e instrumentos jurídicos que tenemos en el país, de las recomendaciones derivadas de las instancias internacionales, como entre ellas la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del campo algodonero, donde se menciona la necesidad de fortalecer los procesos de investigación de mujeres víctimas de violencia ejercida en razón de género. Es una sentencia, como ya se mencionó, que se emitió en 2009. Han pasado ya 13 años y tenemos aún que enfrentar estos retos. Además, se cuenta con herramientas como el Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres, que recomienda investigar todos estos casos con perspectiva de género e iniciar las investigaciones como feminicidio. La siguiente lámina, por favor. De manera particular, quiero platicarles los hallazgos encontrados en los casos atendidos desde las mesas técnicas, que entre otros son la falta de homologación del tipo penal en las distintas entidades del país, lo que se traduce en distintos procesos de acceso a la justicia para las víctimas ante lo que es un mismo delito. Gracias, ya cierro. También se observa la falta de aplicación de protocolos. Si tenemos los protocolos, falta aplicarlos. Falta aplicar estos protocolos para investigar con perspectiva de género, y de ello también se derivan las fallas en la debida diligencia y en la cadena de custodia. Además, todo ello también se relaciona con la falta de sensibilización y de capacitación para el personal que investiga estos casos, y junto con ello la falta de implementación de herramientas y metodologías indispensables para investigar con perspectiva de género, como lo es el análisis de contexto del crimen ejecutado. Esto, repito, sin demeritar el esfuerzo que han hecho las fiscalías a partir de los últimos años. Y ya por último, en la siguiente lámina, concluyo señalando que desde la CONAVIM tenemos la siguiente postura, que ante el panorama de violencia contra las mujeres y las niñas, se considera indispensable y urgente contar en cada una de las 32 entidades federativas con la operación efectiva de un sistema que garantice para las víctimas directas e indirectas del feminicidio el efectivo acceso a la justicia, porque esta es una de las principales causas que hemos identificado como reproductoras de la violencia contra las mujeres y las niñas, es decir, los altos niveles de impunidad y la falta de acceso de justicia, de reparación del daño, de no repetición y de reparación del daño. Y que invariablemente hacemos un respetuoso llamado para que, tratándose de muertes violentas de mujeres, todos los actos de investigación se realicen con debida diligencia, con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. De lo contrario, será muy difícil revertir el nivel de este problema que hoy enfrentamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Y ahora me gustaría presentar al doctor Francisco Javier Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, con experiencia en temas de seguridad pública, incidencia delictiva y cultura de la legalidad. Ha implementado políticas públicas de estos temas para diversos gobiernos estatales y municipales. El doctor Francisco tocará el tema de recursos disponibles para atender a las víctimas y a sus familias. Y no quisiera repetir que tiene 10 minutos, pero bueno, tienen 10 minutos. Gracias. Adelante. Estimada Tania, muchísimas gracias. Agradezco el espacio para que la sociedad civil podamos mandar un mensaje a la sociedad. Nos preocupan muchísimo las condiciones de violencia en torno a lo que viven las mujeres y creemos que hay un grave error de enfoque en materia de atención a la violencia. Nos estamos
yendo hacia el último punto, es decir, a cuando la mujer ya fue violentada, ya sufrió una lesión dolosa, cuando está siendo violentada también psicológica o económicamente. Y no estamos yendo a las causas reales de estos problemas, a la conexión que existe del feminicidio con otros delitos de los que sufren las mujeres. Lamentablemente no solo las violaciones se encuentran en máximos históricos, no solo se encuentran en máximos históricos las lesiones dolosas en contra de mujeres, y acabamos de vivir el peor año en materia de feminicidio de la historia de nuestro país, que fue 2021, sino que también tenemos un creciente problema de otros delitos en donde las víctimas son mujeres. Nunca habíamos tenido tantas mujeres víctimas de extorsión, de privaciones ilegales de la libertad. Obviamente la trata de personas, que es un delito donde hay una prevalencia de mujeres víctimas, se encuentra en máximos históricos. Y de nuevo, pues también los homicidios dolosos de mujeres y las desapariciones. De hecho, en la pandemia hay que decir que hubo un cambio en el comportamiento de las personas desaparecidas y creció notablemente el número de mujeres desaparecidas en nuestro país. En estos primeros 2 años de pandemia que tuvimos, 2020 y 2021, en el primer año las mujeres que desaparecieron crecieron un 40% y en el segundo año en un 24%. Y eso pues nos lleva precisamente a un grave problema que tenemos de capacidades y de recursos. Adelante, por favor. Esto no es un problema nuevo. El problema de la violencia en nuestro país de género está anclado a la estructura social, a la cultura, y muchas mujeres no identifican ser víctimas de violencia, no identifican que se les violenta a través de los recursos económicos, a través de la libertad individual, a través de los hijos, a través de las oportunidades de desarrollo. Y estos elementos que hicieron que se disparase, por ejemplo, la violencia familiar, en donde de nuevo la prevalencia de víctimas son mujeres, pensamos algunos que regresaríamos a ciertos cauces una vez que la mayor parte de ciudadanos regresáramos a las actividades acostumbradas. Lamentablemente no fue así, y cuando nos preguntamos por qué en pandemia creció tanto la violencia, pero sobre todo por qué después de que regresamos a las actividades seguimos en máximos históricos en violencia familiar y los delitos que ya cité, pues es precisamente porque podremos tener protocolos, tenemos disposición y tenemos buena voluntad de muchos servidores públicos, pero no da si no hay una estrategia, adelante por favor, y no hay recursos suficientes. Y la verdad es que en la lógica de recursos que encontramos un grave problema. Principalmente si volteamos a ver lo que se destina específicamente al tema de seguridad y justicia. Nos preocupa muchísimo que el proyecto de presupuestos de egresos de 2023 reconoce que las fiscalías han perdido entre un 30 y un 40% de sus recursos si comparados con el sexenio pasado. Y nos preocupa muchísimo que las policías municipales, esos que deberán ser los primeros respondientes ante casos de violencia, por tercer año consecutivo tengan 0 pesos con 0 centavos en lo que tiene que ver con su fortalecimiento. Policías que ya se encuentran desmanteladas, policías que vivieron aparte una grave crisis durante la pandemia y que afectó sus recursos, en estos 3 años han visto anular las posibilidades de mejorar. Y aquí hago un llamado respetuoso, pero claro y duro. El Senado nos ha fallado. Nos ha fallado autorizando una estrategia de seguridad fallida, nos ha fallado autorizando una serie de recursos que no están llegando donde tienen que llegar. No es posible que la cadena de recursos esté centrada en lo federal y no en lo local, que la lógica de recursos no esté sustentada en indicadores de desempeño y resultado. Y hoy más del 50% de lo que se va para la seguridad lo recibe el ejército mexicano y se va incluso a programas que no tienen que ver con la seguridad. Y mientras las mujeres se encuentran abandonadas. Adelante, por favor. ¿Qué encontramos en esta lógica de recursos y de asignaciones a cómo están? Adelante, por favor. No me voy a detener en muchos de los elementos. Es positivo ver que para 2023 hay un crecimiento de los recursos que se destinan a combatir algunas formas de segregación de las mujeres, pero lo que podemos encontrar en el largo respiro es que la lógica nunca ha sido creciente y lamentablemente no está centrada en donde deberíamos
estar viendo estos recursos. Adelante, por favor. Si vemos lo que tiene que ver con el promedio actual, el gobierno ha destinado un 3.7% del presupuesto en materia para acciones que promuevan la erradicación de la violencia de género o de cualquier forma de discriminación de género, lo que es un 4.6% menor que lo dedicado en 2018. Y esto, pues lamentablemente, no tendríamos incluso que considerar factores como la inflación, la grave inflación que estamos viviendo, como también esto afecta y como ese 4.6, si éramos en términos reales, es mucho mayor. Adelante, por favor. De cada 100 pesos en el anexo 4 en 2022, solo 2.5 se destinaron a las acciones que promueven la erradicación de violencia de género. Y de cada 100 pesos, solo 10 centavos a acciones que promueven cualquier tipo de discriminación de género. Adelante, por favor. En 2022, la vertiente acciones que promueven la erradicación de género concentró solo este 2.5%, y este rubro incluye 17 programas presupuestarios en los que directamente incide la erradicación de violencia de género. Son el programa de apoyo para refugios especializados, proveer la atención y prevención de la violencia con las mujeres y salud materna, sexual y reproductiva. Dichos programas reciben menos de una quinta parte del total de esta vertiente. Adelante, por favor. Y como podemos ver, entre los principales programas presupuestarios, pues encontramos una diversidad de programas que no están, de nuevo, centrados principalmente en temas que tengan que ver con el apoyo a las mujeres. Tenemos un importante destino en torno a la investigación científica y desarrollo tecnológico, a los servicios de educación superior y posgrado, al Programa Nacional de Reconstrucción, pero poco en realidad respecto a lo sustantivo para proteger a las mujeres. Adelante, por favor. ¿Y por qué es importante de nuevo decir esto? Porque si no hay estrategia y no hay recursos, pues difícilmente podemos avanzar en mejorar las condiciones que viven las mujeres. Como ya lo comentaba, en acciones que promueven la igualdad entre hombres y mujeres se concentró el 97% de los recursos, y estos son 80 programas presupuestarios. Los programas que concentran los recursos generales no inciden directamente en la igualdad y en la erradicación de la violencia de género. Principalmente 13 programas concentran el 95% del presupuesto, y de ellos solo 2 tienen una incidencia directa en esta materia. Es decir, de nuevo, la lógica de recursos no tiene que ver con la problemática. Adelante, por favor. Y como vemos en la siguiente gráfica, yo sé que están muy pequeñas la descripción de cada una de las barras, pero pues podemos ver que quien recibe la mayor cantidad es la pensión para el bienestar para las personas adultas, los programas de becas, las becas universitarias. Pero, por ejemplo, los servicios de guardería, ahí vemos que prácticamente no están recibiendo absolutamente nada. Y es decir, estamos incluyendo temas que no necesariamente tienen que ver con el tema sustancial de protección a la mujer y de brindarle una igualdad de oportunidades. Adelante, por favor. Y en 2022, la vertiente acciones que promueven la erradicación de cualquier forma de género concentró solo el 0.1 del presupuesto. Y este rubro incluye 11 programas presupuestarios que, pues de nuevo, solo opera en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y aquí, pues encontramos de nuevo un grave problema de distribución de la pirámide de recursos. Adelante, por favor. Dado el que ya estoy sobre el tiempo, voy a apresurarme. Adelante, por favor. Me quiero centrar principalmente en las conclusiones. Adelante, por favor. ¿Qué podemos decir acerca? La presentación está disponible y la pueden encontrar también en nuestra página, así que me voy a centrar simple y sencillamente en las conclusiones y recomendaciones. La violencia de género no se puede combatir a partir de policías y fiscalías. Necesitamos construir un trabajo con los diferentes actores sociales, y eso significa el sector productivo, como el sector educativo, como el sector salud, como el sector social. Si queremos dejarle a las policías y a las fiscalías este trabajo, es porque llegamos tarde, porque una mujer ya fue víctima.
Entonces necesitamos irnos verdaderamente a las causas y esto significa, lo decían las senadoras en la inauguración, concientizar acerca de lo que significa la violencia. Y de nuevo, a las primeras que tenemos que concientizar son a las mismas mujeres, que en muchas ocasiones no se reconocen como víctimas. Obviamente necesitamos una estrategia clara, necesitamos recursos, políticas que se entrelacen entre sí y capacidad de colaboración institucional. El tema de la violencia, el tema de la seguridad no debe tener banderas políticas y no debe estar sustentado simple y sencillamente en conveniencias momentáneas. Debe tener una visión de largo respiro y debe entender que el problema de las violencias que vivimos en México, de los tipos de violencias que vivimos en México, requiere de una atención focalizada con una visión local y con los recursos suficientes. En una lógica de indicadores claros de desempeño de resultado y siempre centrado en las víctimas directas e indirectas. Una mujer que es víctima de violencia reproduce un sistema de violencia para la siguiente generación. Y eso no lo podemos permitir. Adelante, por favor. Y yo con esto quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Francisco, por tu presentación y por las recomendaciones. Me complace darle la bienvenida a la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, y quien además, pues tenemos el honor de que cierre esta mesa número 1, llamado Primer Respondiente, con el tema Protección de las niñas y a los adolescentes de cualquier forma de violencia. Muchísimas gracias, senadora. Muchísimas gracias, querida maestra. Muchas gracias, senadora. Muchas felicidades por esta convocatoria tan importante, Gaby López. Y la verdad me siento muy privilegiada de poder compartir este panel con quienes sí han trabajado seriamente en contra de estos feminicidios en las agendas de prevención y también de solución. Déjenme entrar a un mundo al que hemos entrado casi ninguno de los adultos en nuestro país, y es el mundo del ciberacoso. ¿Qué tiene que ver el ciberacoso con los feminicidios? ¿Qué tiene que ver las redes sociales y el mundo donde hoy viven las niñas, los niños y los adolescentes? Empezaré diciendo que ellas y ellos son nativos de estas redes. Nosotros, quienes estamos aquí, somos migrantes. Empezamos en el mundo del fax o del CD y después nos fuimos moviendo hasta llegar a un mundo de las redes que utilizamos principalmente como ahorita para conectarnos, para trabajar, para estar donde no podemos estar físicamente, pero para las niñas, niños, adolescentes, este es su mundo. Aquí están sus amigos, aquí están sus sueños y en gran medida puede estar ahí también su autoestima o la peor de las angustias. En este momento, mientras estamos dialogando o exponiendo, hay 1 millón de criminales en las redes buscando víctimas que sean niñas y niños. Y para un país como el nuestro, que tenemos el segundo lugar de turismo sexual infantil del planeta y que tenemos el primer lugar de turismo sexual de bebés del mundo, el ciberacoso y las redes son prioritarias si queremos realmente una agenda de prevención en el feminicidio. Hay más énfasis en la búsqueda de víctimas niñas, como suele suceder. Los niños no están fuera, pero las niñas son el principal propósito. En general, y con todo respeto, tal vez en este foro no, pero si yo hiciera una pregunta a cualquier adulto, llámese papá, maestro, abuelo, como se llame, ¿qué es el bumping? ¿Qué es el sexting? ¿Qué es un pack? ¿Qué es un catfish? ¿Qué es un sharing? Probablemente la mayoría no podríamos responder ni una o no más de una. Y estos son todos los delitos que hoy se están cometiendo diariamente y el catálogo es cerca de 50 a través de las redes sociales. La pandemia vino también a acercar esta tecnología a las niñas, niños y adolescentes. Antes de la pandemia tal vez decíamos no puedes estar frente a un dispositivo más de media hora, 1 hora, pero la pandemia dijo las clases son en línea y tienes que estar 5 horas, 6 horas, 7 horas, lo que sea necesario, porque ese es el mundo de hoy. Y en un país con el grado de inseguridad que tenemos, la mayoría de niñas, niños y adolescentes no juegan en las calles. Entonces tampoco la alternativa es tan fácil de decir, no vas a estar frente a un dispositivo digital y te vas a ir a jugar a la calle.
Esto nos plantea retos todavía mayores. La ley en México establece que ningún menor de 13 años puede tener acceso a una plataforma y sin embargo son los que están más presentes en las plataformas. Los padres de familia o los adultos o no lo saben o simple y sencillamente lo ignoran. Y ellos son los que dan las claves principalmente de entrada a Facebook, a Twitter, a WhatsApp, a cualquier TikTok, a cualquier clase de plataforma, y esto es un delito. Tenemos policías cibernéticas, pero todavía, digamos, haciendo un trabajo importante, pero frente a la cantidad de delitos y de 1 millón de criminales que ahorita están conectados en la red, pues evidentemente el esfuerzo que tenemos que hacer es infinito. Coincido con quien ha hablado, me ha antecedido en el uso de la voz. Simplemente quisiera decir que mi voto sí fue en contra, porque es importante también. Sí, al final hubo un resultado y hemos hecho un énfasis en que en lo local es donde se cometen los crímenes, y aquí voy a hablar, se cometen en los dispositivos que están en las manos de las niñas, niños y adolescentes. Tenemos que ir a un civismo digital. No hemos logrado todavía un civismo no digital y hoy ya tenemos el reto de ir a un civismo digital, empezando por esta visibilización y evidentemente lo que nos lleva que las niñas, niños sean nativos en las redes. Un experto señala, hemos dado muchos foros, no es que no tengamos trabajo, tenemos mucho, pero si nos quieren invitar a estos foros, estamos totalmente dispuestos a caminar todo el país para hacerlo, y si nos pueden conectar con más especialistas, de verdad se los suplico, se los voy a agradecer, porque ese es un trabajo central de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes y sus derechos. Un especialista decía, el peor castigo hoy es que les quiten el celular. Y oye, si no haces la tarea te quito el celular, y si no juegas fútbol te quito el celular, y si no me obedeces, porque cuando entre el criminal a esa red, esa niña, niño, adolescente, al último que le va a decir a sus padres para que no les quite el celular. Por un lado están los criminales y por otro lado está el ciberbullying de los compañeros de la misma edad. Voy a decir por brevedad y por respeto al tiempo, acabo de hablar con una niña de 13 años, dice, el peor momento de mi día, donde más sufro, donde me duele el estómago, donde no quiero vivir, es cuando abro el chat de WhatsApp de mis compañeros de la escuela, porque sé que ese día van a hacer una nueva encuesta y no quiero ser la niña de la encuesta. Y van a decir quién es la niña más gorda, quién es la niña más fea, quién es la niña, y estoy hablando con palabras elegantes, a cómo hacen las encuestas todos los días. Y yo les pregunto a los padres de familia, ¿tú sabes si esa niña o niño que está comiendo en la mesa de tu casa es una víctima o es un victimario? ¿O es el agresor o es la agresora? El incremento de suicidios ha sido terrible, pero termino como empecé, que tiene que ver con los feminicidios. Déjenme llevarlos, perdón por la crudeza, pero es la realidad. Déjenme llevarlos al 3 de octubre, al reciente 3 de octubre del año 2022. El 3 de octubre, Lucero Hidalgo, una joven estudiante de física de la Universidad Autónoma del Estado de México, invitó a alguien con quien conoció en redes y lo quería conocer en persona, a que jugaran, y lo conoció a través de un videojuego en línea que se llama Free Fire. Y le dijo, si jugamos Free Fire, te quiero conocer. Él llegó a su domicilio para jugar este videojuego y de acuerdo a las primeras investigaciones, lo que Lucero jamás supo es que quien había entrado a su casa a jugar Free Fire estaba en un challenge, estos llamados retos en las redes sociales. Nada más que este reto tenía un ganador, y el ganador de este reto es quien decapitara a una persona. Y entonces, eso fue lo que hizo justamente el invitado de Lucero. La decapitó. Puso su cabeza en su backpack, en su mochila. Llegó un hermano de Lucero, vio esa mochila de la cual escurría sangre. Y lo que sigue se lo pueden ustedes imaginar. Un feminicidio que empieza y termina en las redes sociales,
jugando un videojuego. Cuando lo atrapan, a unos cuantos kilómetros, 9 kilómetros de donde había sido el crimen, y eso se da porque el hermano llega, lo sorprende. El asesino lastima al hermano, pero el hermano alcanza a dar aviso. El victimario no se siente culpable, está orgulloso porque ganó el primer lugar del challenge. ¿Por qué quiero llamar la atención en esto? Porque hoy en nuestro país hemos hecho casi nada frente al ciberacoso. Es decir, ni siquiera estamos sensibilizados de lo que están viviendo millones de niñas, niños y adolescentes en este momento en las redes. Cómo entran los criminales, cómo les piden, mándame la foto de tu tobillo y luego va a ser la rodilla y luego va a ser... Y por cierto, no puedo obviar que hay una línea, le hemos platicado, Tania, una aplicación que yo les pido que todos adultos y que ayudemos a que las niñas y los niños entren en una agenda de prevención, y las adolescentes y las mujeres, que se llama Te Protejo México, que es una línea a nivel internacional, y cuando estas escenas se suben a la nube, pues entonces lo que llaman los packs, los nudes, en 2 o 3 horas se pueden bajar porque la Interpol interviene y la denuncia la puede hacer una niña, un niño, un adolescente, un adulto de manera anónima. Esto se logró gracias a una fundación que se llama Paz y a un convenio con las autoridades mexicanas, pero lograr, por ejemplo, que esta aplicación la tuviesen todas las niñas de este país y mujeres sería una medida de prevención muy concreta frente a estos casos. Quiero invitarnos todos a que nos ayudemos a visibilizar qué es el ciberacoso, cuáles son los delitos que se están cometiendo en las redes, qué agendas de prevención y protocolos debemos tomar. Y esto es tan grave que, platicando recientemente con un ministro de la Corte, le pregunté lo mismo que suelo hacer a los adultos. Le pregunté por 5 ciberdelitos. Y con gran honestidad me dijo, no sé ni entiendo nada de lo que me estás hablando. No sé ni siquiera qué significa ninguno de ellos. Y mi pregunta fue, ¿y entonces cómo van a impartir justicia? ¿Qué van a hacer los jueces, las juezas, los ministerios públicos? Y lo único que podemos advertir todos los que estamos aquí es que las niñas, los niños y adolescentes cada día vivirán más en lo que es su mundo, en el mundo en que nacieron, que es el mundo digital. Acercarnos a ellos, tener una comunicación abierta, franca, amorosa. Hoy los adolescentes en las investigaciones que se han hecho, y muchas niñas y niños, lo que reportan como mayor problema en sus vidas es la soledad. Quiere decir entonces que los dispositivos digitales logran cosas muy buenas por nosotros, pero no son sustitutos del amor, de la compañía, de la conversación, de los juegos que jugamos algún día, que no sustituyen y son suplentes de la presencia que nos toca a los adultos. Así de que quiero llamar la atención, que si queremos estar en una agenda realmente de prevención frente a los feminicidios, el ciberacoso y el reconocimiento de estas realidades digitales es absolutamente indispensable. En la comisión estamos absolutamente comprometidas con esta causa y efectivamente las niñas, los niños no tienen partido, tienen derechos. Y deben saber ustedes, y para mí esto es una razón de reconocimiento a todos los grupos parlamentarios, que al menos en esta agenda todos los dictámenes han sido aprobados por unanimidad. Aquí he tenido como presidenta de esta comisión un acompañamiento total de todos los grupos parlamentarios, pero generemos conciencia de que esto de lo que no hemos hablado, o hemos hablado tampoco, o hemos ignorado, porque ha resultado más confortable ignorarlo, está hoy estrechamente vinculado a la realidad de los feminicidios de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Muchísimas gracias a todas y todos y les suplico que nos ayuden para construir redes más fuertes, más poderosas y también de manera urgente. Senadora, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, senadora, por sus palabras. Y nada más me gustaría sumar a lo que usted ya bien dijo, apoyar con la difusión, en efecto, de esta página que se llama teprotejomexico.org, en donde niñas, niños y adolescentes pueden hacer, y jóvenes pueden hacer sus denuncias sobre acosos, casos de incidencia, y también comunicarles que, bueno, tenemos un convenio de colaboración justamente con la Fundación Paz, en donde también desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le damos seguimiento a todos estos casos. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, senadora, por sus palabras, a todos los panelistas el día de hoy. Y para dar continuidad a la mesa 1, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Como ustedes verán en el orden del día, vamos un poquito retrasados, por lo que nada más tenemos tiempo para 5 preguntas. Estamos hablando de 15 minutos y 5 preguntas. Entonces, si les parece, primero hacemos una ronda de las preguntas, las anotamos, y la segunda ronda serían las respuestas. Y ya después daríamos por clausurada esta mesa número 1. Adelante. Tienen sus micrófonos, creo que nada más es... De este modo también invitamos a nuestro público asistente de la parte superior de este recinto legislativo, también si tienen ganas de hacer una pregunta a nuestro honorable presidium, pueden alzar su mano para que nuestros compañeros les entreguen el micrófono. Señoras y señores, antes de dar inicio con esta importante sesión de preguntas y respuestas, vamos a despedir con un fuerte aplauso a la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, la senadora Josefina Vázquez Mota, que debido a su agenda legislativa... ¿Puedo quedar si gusta? No. De acuerdo, senadora. Entonces, no la despedimos y continuamos con esta sesión de preguntas y respuestas. Senadora, muchísimas gracias por el uso de la palabra. Senadora Josefina Vázquez Mota, la ley Olimpia me parece que fue una de las leyes importantes, ¿no?, en cuanto a la publicación de imágenes, ¿no?, en redes sociales. ¿Qué iniciativas tienen ahorita pendiente en su comisión? ¿Cuáles son los pasos a seguir, las recomendaciones? Y cuente con el apoyo del Instituto México en el Wilson Center también para encontrar a investigadores, a especialistas, a expertos sobre la materia, que estaremos ya compartiendo tanto con la senadora Gabriela López, con quien hemos trabajado de una manera muy estrecha, como con usted. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Muchas gracias. Andrea Dworkin, una destacada feminista, decía que una de las medidas para evitar la violencia hacia las mujeres era no excluir a las mujeres de los espacios, sino hacer que entraran más mujeres. Por eso es esta iniciativa de Take Back the Night, de Hay que retomar la noche, en la que se pide que se hagan marchas de mujeres y familias nocturnas por vecindarios violentos, precisamente en el entendido de que más mujeres, más niños en un espacio lo hacen más seguro, versus estas ideas que piensan que es mejor protegerles de los espacios inseguros hasta que los podamos hacer seguros. Teniendo eso en cuenta y también considerando lo que se mencionó en el foro Generación Igualdad de 2021, donde se hizo un pacto entre TikTok, Instagram, Facebook y Naciones Unidas para crear mecanismos que democraticen la seguridad, haciendo paneles en que se integraran a mujeres y a niños que habían sufrido violencia para diseñar mecanismos en que las plataformas pudieran ser espacios más abiertos, tomando en cuenta las experiencias que tuvo México en el tema de la pandemia, donde el celular se volvió una herramienta de estudio, una herramienta de avance para muchos niños y niñas. ¿Cómo podemos hacer para la conciliación entre estas dos realidades? La realidad de protegerles de conductas delictivas en redes, pero también de garantizar su acceso a una tecnología que pues no solo es el futuro, es el presente y donde se dan importantes cambios democráticos.
Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Buenos días. La pregunta sería para el arquitecto Víctor Manuel Aguilar Talavera. En cuanto a los protocolos que usted mencionó, ¿considera importante que además de esos protocolos también propiamente se instauren las condiciones de vulnerabilidad en los que atiende el primer respondiente a la víctima propiamente en los informes policiales homologados? Es decir, que en estos informes se adecúen apartados para que el primer respondiente pueda visibilizar esa condición de desigualdad de la víctima, añadiendo apartados como lo son si la víctima depende económicamente del agresor, si tiene alguna red de apoyo en ese momento, que les pueda facilitar a ellos como primeros respondientes visibilizar esa desigualdad. Sería esa la pregunta. Muchas gracias. Todavía tenemos espacio para 2 preguntas más. Adelante. Bueno, aunque no está dentro de la descripción, para mí un feminicidio es una violación a una niña por parte de un familiar. Sabemos que las violaciones, la incidencia mayor ocurre en casa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a erradicar este asunto de violencia hacia las niñas, la peor violencia, porque es una muerte en vida, una violación a una niña es una muerte en vida. Para el resto de su existencia tendrá ese estigma esta chiquita. Entonces, ¿qué podemos hacer para la violencia doméstica? Muchas gracias. Una más. Adelante. Gracias. Soy Marisol Calva. Mi pregunta es si existen iniciativas para tipificar y sancionar la violencia vicaria. También si existe alguna iniciativa para que los padres feminicidas no mantengan la patria potestad de sus hijos, porque pues es un problema muy grave. Sé que se está avanzando en algunos estados, pero no sé si a nivel nacional ya se tenga alguna iniciativa al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues si les parece, creo que la pregunta número 1 y 2, que tiene que ver con la Ley Olimpia, las iniciativas, recomendaciones, qué es lo que se está realizando en el Senado, y el tema de la pregunta de conciliar, cómo podemos proteger a las niñas, niños y adolescentes de estas conductas, y por el otro lado, pues que también tengan acceso a una tecnología libre de violencia. Si la senadora Josefina Vázquez Mota nos ayuda a responder, y no sé si alguien más del panel quisiera, nada más levante su mano, por favor. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, como decimos en México, es miel para nuestros oídos saber que el Wilson Center, como siempre lo ha hecho, nos va a acompañar. Me da mucho gusto recibirles y agradecerles todo lo que siempre nos han ayudado a construir. Volver a encontrarme con Duncan también, que en su momento pudimos trabajar de manera espléndida. Pues quisiera empezar por decir que la Ley Olimpia, por supuesto, ha marcado un antes y un después. Incluso hace no mucho tiempo aquí en el Senado tuvimos un caso ya de una mujer adulta que nos pidió ayuda porque estaba viviendo una cuestión de este tipo, y con la aplicación Te Protejo pudieron lograr que se bajaran estas escenas. Sin embargo, es mucho más lo que tenemos que hacer. Me gustaría pedirle al Wilson, junto con que nos ayuden, y a las expertas y expertos que están aquí, a hacer una red mucho más robusta de expertas, de expertos, no solamente en materia legislativa, sino en protocolos. En muchas escuelas, cuando se hace este ciberbullying, se llama al agresor y se le da, como dicen, el primer warning, ¿verdad? Y van los papás, y al segundo se acabó la historia. Pero también hay una agenda de prevención y de concientización, porque si no, como decía el doctor, si solamente nos enfocamos al castigo y a la sanción, no vamos a lograr que esto se evite. El primer paso para nosotros es la visibilización. Cada vez que yo tomo un micrófono y hacemos estos foros, veo la expresión de los adultos como diciendo, no podemos creer que todo eso esté pasando. ¿Cómo es posible que estemos en medio de todo esto y no nos estemos dando cuenta? Hoy las niñas y los niños, no es que sea solamente hoy, pero la invisibilización de ellos es brutal.
Es decir, existen en los discursos, pero en la política pública, como se veía, en los presupuestos, en las decisiones cotidianas, en muchas familias, en los ámbitos donde ellas y ellos están invisibilizados. La pandemia, lejos de aminorar estos crímenes, creció el crimen de violencia sexual de manera brutal, porque el victimario vive en el metro cuadrado de la víctima y porque son niñas y niños que su mejor lugar es estar fuera de ese infierno y no dentro de él. Y no podían salirse de ese infierno. Se estima que creció, y aquí Redim tiene pues cifras terribles, pero no quiero ser irresponsable, tú las tienes, Tania, pero es un crimen que creció exponencialmente en la pandemia. Y efectivamente, son sobrevivientes y no hablan. Pero aquí necesitamos una cultura distinta de todos, porque cada vez que una niña dice, después de 10, 15, 20, 30 años que fue víctima, resulta que los ataques son contra ella y no contra el victimario. Vean lo que le pasó a esta cantante Sasha, que yo respeto mucho su valor, cuando sale y dice, yo fui víctima de violencia sexual, ahora resulta que los reclamos en las redes es, ¿y por qué nunca lo contaste? Y ahora, ¿por qué lo estás contando 20 años después? Y el victimario, nadie lo toca. El victimario, espacios en la tele, en el radio, aquí tenemos un tema troquelado, ¿verdad? De machismo, de misoginia, de no reconocimiento a niñas y niños como sujetos de derechos. Entonces, aquí en el Senado, y lo digo con mucho aliento, se aprobó la no prescripción del crimen de violencia sexual. Porque en este país, a los 3 años, el victimario tiene caminos legales y vericuetos para quedar totalmente libre. Y hay que recordar que un depredador sexual agrede al menos 61 veces en su vida. Y por eso es que cuando los cambian de escuela, de iglesia, de institución, pues simple y sencillamente nada más los mandan a que más niñas y niños sean víctimas, porque ellos lo van a seguir haciendo. Esta minuta ya está en Cámara de Diputados y yo tengo la confianza de que se apruebe y que México sea finalmente un país donde no importa cuántos años han pasado, las víctimas saben que encontrarán justicia. Se requiere mucho valor para hablar de esto. Se requiere mucho valor para denunciar. Se requiere mucho valor porque la gran mayoría de las veces, después de que lo dicen, la respuesta más común de los adultos es, no te creo. No es posible que eso haya pasado, no es posible, tú lo provocaste, así que voy a tratar de ser muy concreta en mi respuesta. Nos surge una campaña, algunos recordarán esas campañas de mucho ojo, díselo a quien más confianza le tienes, que no hemos vuelto a tener ninguna otra, en donde el principio básico sea, yo sí te creo. ¿Puedes decírmelo? Yo te creo. Y entonces abriremos espacios y hablaba yo recientemente con algún personal del aeropuerto y le decía, somos el paraíso de los pederastas del mundo. No hay un solo cartel que le diga a los pederastas que no pueden cruzar migración. Lo hablaba con el embajador de Estados Unidos cuando vino al Senado aquí en México y le decía, ¿qué tema más importante en la agenda de seguridad México-Estados Unidos cuando el 36% de los pederastas vienen de Estados Unidos y Canadá al turismo sexual infantil? Y ustedes los tienen ubicados. Saben dónde viven, saben cómo se llaman. Nos urge intercambiar información, nos urge fortalecer los protocolos en las aduanas, en las terminales de autobuses y ser parte, como Estado mexicano, pues de este trabajo que debe ser incansable y debe ser urgente. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el caso del ciberacoso? Estamos presentando iniciativas justamente para que sean considerados delitos el grooming, el sexting, el catfish, el zombie, la sextorsión, más los 50 otros ciberdelitos que tenemos, que no menciono en este momento y que son un catálogo muy grande, pero también estamos presentando iniciativas de cómo construir agendas de prevención. Y lo primero es que los adultos nos informemos. Y lo primero es que los adultos entremos al mundo de las redes. Y lo primero es que los adultos no seamos los que llevemos esos videojuegos para jugar con los niños. Hemos detectado muchísimos casos de papás que les encanta jugar con sus niños de 6, 7, 8 años, los juegos más violentos, los juegos más terribles, y quien se siente victorioso porque convive de esa manera es un adulto. Y por los videojuegos, por cierto, es donde están entrando más estos depredadores sexuales a través de las redes. No es lo único, pero están entrando.
Hoy a la salida de las escuelas ya no intercambian estampitas, hoy se venden fotos de packs y aparte tienen valores en el mercado. Pero vean los temas de salud mental, que también quiero ir a eso, aunque sea brevemente, ya sé que lo han hablado, pero hay niñas totalmente angustiadas porque esa foto está en la nube, pero hay niñas totalmente angustiadas porque su foto vale menos que la foto de otras niñas. Y entonces dice, ¿cómo es posible que la foto de ella valga 500 y la mía valga 50? Quiero decir que ya no valgo nada. De verdad, estamos frente a un mundo que yo les invito a que sumemos fuerza y que vayamos a escucharlos y que vayamos a escuchar lo que están viviendo cotidianamente. Sí estamos presentando iniciativas tanto en materia de prevención como en materia, digamos, de tipificación de delitos y creo sin duda que también hay que generar toda una campaña de concientización de niñas, niños y adolescentes que están siendo agresores de otras niñas, niños y adolescentes, porque el sufrimiento de esas niñas y niños víctimas es terrible. Y no estamos alcanzando, muchas veces dicen es que está en la adolescencia y por eso se encierra y por eso se aísla y por eso no habla conmigo y es muy probable que lo que esté pasando en el mundo de esa niña, niño y adolescente no es que esté en la adolescencia, es que está siendo agredida o agredido a través justamente de ese dispositivo, de ese mundo que es su mundo y no está sabiendo cómo resolver. Terminaría diciendo que así como escuchamos o como padres de familia le dijimos a los niños, no hables con extraños, ahora tenemos que llevarlo al mundo digital. No hables con extraños en el mundo digital. Si entra un extraño en tu mundo digital, ven y lo vemos juntos. Ahora tenemos policías, por ejemplo, en algunas escuelas, está bien, vamos a ocupar policías cibernéticas en todas las escuelas del país, porque cuando alguien entre a ese mundo, es muy probable que no vayan a buscar primero a los papás y que tengan un policial que le digan, o una policía, oye, ¿me ayudas a identificar si este que se hace pasar de esta edad es de verdad, tiene esa edad? ¿O es un pederasta? ¿O es un criminal en las redes sociales? Así que ese civismo digital, pero está muy complicado enseñar civismo digital a las niñas y a los niños cuando los adultos se pasan burlándose y teniendo memes todos los días en los celulares y haciendo justamente lo contrario. Termino contándoles en unos segundos uno de los videos más impactantes que he visto. Están, como suele suceder, entra un niño a la red de una niña, 13, 14 años, se empiezan a conocer y entonces dice, a ver, mándame una foto tuya, tú mándame otra foto, se mandan fotos, dices, no, pues si son niños de 13, 14 años, ¿sí? ¿Por qué no nos conocemos? Ok, vamos a vernos en el parque, en la fuente fulana de tal. ¿Cómo vas a ir vestida? Y la niña dice, yo voy a ir vestida de rosa, ¿y tú qué vas a llevar? Yo voy a llevar una chamarra negra. Perfecto, en el video se ve cómo se arreglan la niña, el niño, se ve que se empiezan a acercar, ¿verdad? Y en eso se ve la cara de la niña totalmente apanicada, porque el que se está acercando no es un niño de 13 años, sino es un depredador sexual de más de 60 años. Pero luego se ve la cara de ese depredador sexual de más de 60 años que también se queda impactado, porque voltea y no encuentra a una niña, encuentra a otro depredador sexual que lleva una camisa rosa y dice, hay tantos que hasta entre ellos también se encuentran. Por mi parte, de verdad, muchas gracias y ahora sí me voy a votar al Pleno y les agradezco de antemano todo lo que nos puedan ayudar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora. El arquitecto Víctor Manuel le habían hecho una pregunta sobre el tema de los protocolos. Si por favor nos puede ayudar a responder. Muchas gracias. Como comentaba, que un protocolo es un conjunto de reglas perfectamente normadas, ¿no? Y que estas deben de estar perfectamente armonizadas, como decíamos al inicio en el protocolo del primer respondiente. Con el IPH, y la pregunta era si ahí se registra la información en los protocolos que establecemos o en los protocolos con los que trabajamos en la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México. El personal ha sido perfectamente capacitado para que en el mismo protocolo les describimos, les decimos, para que hagan uso correcto del IPH y en los apartados que ya existen, ahí están los espacios necesarios
para que puedan describir cada uno de los momentos que se están viviendo, o los momentos en los que deben de intervenir, de acuerdo a los diversos pasos o etapas de los protocolos correspondientes. Gracias. Pues muchísimas gracias. Ya nada más, si les parece, que creo que tu pregunta, si quieres la dejamos cuando estén las senadoras, pero la tenemos aquí, sobre las iniciativas que hay contra la violencia vicaria y lo que decías de los padres. ¿Sí? Nada más que sí nos gustaría que estuviera una senadora aquí presente. Nada más, pues damos por concluida. Sale a votar y regresa, entonces si quieres en la próxima mesa dejamos la pregunta. Pues nada, agradecerles. Perdón, querías decir algo, perdón. Sí, no, nada más, amén de que esto es un tema de las senadoras y los senadores, desde la iniciativa Spotlight hemos trabajado a través de un memorándum de entendimiento con el Congreso de la Unión y con la Cámara de Senadores, y hemos presentado dictámenes e iniciativas relacionadas con violencia vicaria. Hemos discutido y analizado las iniciativas que desde las cámaras han generado, y también hemos hecho 6 paquetes de reformas desde una perspectiva más integral de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y las niñas, y se han enfocado principalmente hacia feminicidio infantil, niñas y niños en situación de orfandad, violencia sexual, que también lo mencionaban, desde todo el continuum de violencia, violencia familiar y alguna iniciativa también para el fortalecimiento del tipo penal a nivel federal para esta ya señalada diversidad de tipos penales y de penas, ¿no? que es un reto. Entonces tenemos ese trabajo y con mucho gusto también está disponible en todas las gacetas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nayeli. Pues bueno, con esto damos por concluido la primera mesa, llamada Primer Respondiente. Nos quedamos con una rica y sólida reflexión de todo lo que tenemos que seguir trabajando, contar con esos protocolos de atención que no nada más instrumenten, sino que también los primeros respondientes sean capacitados, trabajar por el efectivo acceso a la justicia, mejorar los actos en efecto de investigación de la policía con enfoque de género y perspectiva de derechos humanos, pero como bien lo decía el doctor, no nada más se trata de policías y fiscalías, sino también de proyectos de prevención, no nada más el castigo y la sanción, sino cómo vamos a prevenir, cómo vamos a trabajar, y para eso se necesitan contar con los recursos necesarios y centrados en problemáticas fundamentales y que nos pegan como país, que es la violencia feminicida. Y bueno, pues ya con la senadora Josefina Vázquez Mota nos llevó a toda la problemática de la violencia, de la ciberviolencia, la necesidad de contar con un civismo digital y de verdad contar con agendas de prevención. Así es que pues muchísimas gracias a todas y a todos, organizaciones sociales, ponentes, senadores, la diputada y todos los que están aquí y a través de Webex. Muchísimas gracias. Terminamos esta sesión de la primera mesa, no sin antes poder darles, ya llegó la senadora, un reconocimiento por parte de la senadora presidenta de la comisión, y muchísimas gracias por la invitación a moderar esta mesa. Desde luego que le brindamos un fuerte aplauso a nuestra moderadora, la maestra Tania Enríquez Mier, titular de la Unidad de Prevención de Violencia y el Delito, aquí presente. Pues bien, como ya lo anunciaba nuestra moderadora, de manos de nuestra anfitriona, la senadora Gabriela López Gómez, se entregará a todos y cada uno. Gracias por continuar con nosotros. De esta manera es como concluye la mesa número 1 de este panel, de este foro nacional sobre los feminicidios. Escuchamos a los diferentes ponentes discutir alternativas para erradicar el feminicidio y particularmente escuchamos a la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, quien destacaba que también se debe de buscar alternativas para poder erradicar el ciberacoso. Entre otros datos muy importantes que nos comentaban los ponentes están que la ONU considera que la violencia que se ejerce hacia las niñas y mujeres es la más grave y la más arraigada y la más tolerante a nivel global. Esto es parte de la información que escuchamos por parte de los ponentes y en estos momentos iremos a una breve pausa, pero enseguida continuamos con la programación del canal del Congreso.
presencia del doctor David Schirk, de la Asociación Global del Instituto México, director de estudios y profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad. Decían que porque van de San atrasados. Andrés. Asimismo, contaremos con la presencia de la doctora Lorena Vázquez Correa, investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Del mismo modo, contaremos con la presencia de la licenciada Saskia Niño de Rivera, cofundadora y vocera de la organización Reinserta, un mexicano hace. Asimismo, nos acompañará en esta mesa el doctor Rubén Vasconcelos Méndez, exfiscal general del Estado de Oaxaca. Señoras y señores, el Senado de la República agradece su presencia y permanencia dentro de este Tampoco exageren. Señoras y señores, el Senado de la República agradece su presencia y permanencia dentro de este